Bienvenidos a un nuevo unboxing y review. Mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar el mouse RGB Asus Strix Impact, el cual nos ofrece como principal característica un sensor orientado a un ámbito competitivo junto con una ergonomía diseñada para ambidiestros. Comenzamos. Antes de empezar con el desempaquetado, queremos destacar el packaging, que al igual que otros mouse orientados a shooters que hemos analizado en el canal, nos permite visualizar el mouse para así tener una mejor idea de su forma y tamaño. Ahora sí, comenzando con el desempaquetado del mouse ROG Strix Impact, nos recibe con un folleto en el cual nos detalla sus características técnicas y funcionalidades, junto con unas calcomanías las cuales poseen el logo de Republic of Gamers. Y como no, nos encontramos con el mouse propiamente dicho, el cual vamos a pasar a analizar. En el apartado visual contamos con un diseño bastante sobrio, el cual respeta el formato que veníamos viendo en otros productos de Asus, siguiendo un patrón del tipo malla. Por la superficie central encontraremos un botón para regular los DPI, los cuales son regulables desde 50 a 5000 DPI. Su superficie es de color gris militar con una terminación tipo mate, dejando de lado el recubrimiento de goma que suelen utilizar la mayoría de los mouse orientados a shooters. Por otro lado, posee un pulling rate de 1000 Hz y switches on-run con una esperanza de vida de 50 millones de pulsaciones. Por el lateral izquierdo, en la parte inferior nuevamente presenciamos el mismo patrón del tipo malla que ya habíamos visto en la rueda de scroll, y como observamos estamos ante el punto más flaco de este mouse, siendo que no integra botones laterales como solemos ver en la mayoría de los mouse del mismo segmento. Realmente no entendemos la razón, ya que el precio que posee precisamente no es de los más bajos. En el apartado del cable posee una longitud de 1,8 metros con un recubrimiento de goma que, si bien no es tan estético como el mallado de tela, al menos en mi experiencia suele otorgarnos una durabilidad similar o superior debido a su elasticidad. Su ficha está enchapada en oro y su conexión es vía USB. En cuanto a sus dimensiones, son de 11,5 centímetros de largo por 6,2 centímetros de ancho y 3,9 centímetros de alto. Por último, su peso es de aproximadamente 91 gramos. Por la parte trasera nos encontramos con 4 skates de teflón, de los cuales 3 se sitúan en cada extremo y uno enmarcando el sensor. Este último es un recurso muy utilizado por otras marcas que añade un plus en su deslizamiento. En el apartado del sensor, integra el Pixar PMW3310, que si bien es una muy buena opción para jugar de forma competitiva, en lo que respecta a sus prestaciones, está posicionado por debajo del PMW3360 y sus derivados, como pueden ser el PMW3361, 3366, 3367, 3389, etc. De igual forma, como le mencionamos anteriormente, tenemos sensor de sobra, pero no está de más recalcar esto, principalmente para los que busquen saber cómo se posiciona el PMW3310 respecto a otros sensores de Pixar. En nuestra experiencia, las principales mejoras que notamos en el 3360 respecto al 3310 son una mayor detección de la superficie, mejor tracking, menor lag y menor predicción. Nuevamente volvemos a aclarar que el PMW3310 es un excelente sensor, y estas mejoras realmente son milimétricas y perceptibles solo si hilamos muy fino y buscamos tener lo mejor de lo mejor. En cuanto a lo que serían sus botones, el 1 y el 2 son de pulsación corta, y su rueda, si bien tiene grabado un patrón del tipo malla que ya habíamos mencionado anteriormente, no notamos que su textura brinde demasiada información cuando lo estamos usando. Lo que sí recalcamos es que el botón que posee no llega a ser tan duro como otros que hemos analizado en el canal. Pasando a lo que sería su construcción, se siente bastante sólido, y en las pruebas que le realizamos no hemos notado nada de rattle. Si le damos un vistazo de frente, como notamos, posee una forma bastante simétrica, por lo cual es muy recomendable para ambidiestros. En lo que respecta a su ergonomía, estamos ante un mouse que es pequeño y liviano, así que la ecuación termina resultando bastante sencilla. Si nuestra mano posee un tamaño mediano o grande, lo hemos recomendado para un agarre del tipo garra o de punta de dedos. Por el contrario, a menos que tengamos manos pequeñas, no lo vemos para nada recomendado en agarres del tipo palma. Ya para cerrar, vamos a repasar su software, el cual vamos a tener que descargarlo de la página web de Asus, y con él vamos a poder configurar sus macros, los DPI y su pulling rate. En cuanto a lo que sería su iluminación, la misma es RGB, pudiendo seleccionar varios efectos y sincronizar la misma con otros dispositivos de Asus mediante su tecnología Aura Sync. Tras haberlo probado un tiempo, vamos a pasar a dejarles nuestra conclusión, y es que tenemos muchísimos puntos para comentar de este mouse. Comenzamos diciéndoles que es un mouse
mouse ligero que se desliza muy bien gracias a sus numerosos skates y que el funcionamiento de sus botones 1 y 2 está muy bien logrados, ya que al estar separados poseen una mayor libertad en su accionamiento. En cuanto a su sensor, el Pixar PMW3310, si bien no es el mejor que podamos conseguir en el mercado, realmente es una maravilla y posee un gran potencial. Lógicamente, si no somos muy quisquillosos, probablemente nos las pasemos muy bien con él. Como le mencionamos anteriormente, es un mouse pequeño, por lo cual si tenemos una mano mediana o grande, solo nos vamos a sentir cómodos con un agarre del tipo garra o de punta de dedos. En lo que respecta a su iluminación, la misma presenta una paleta de colores vivos junto con una muy buena intensidad de brillo. El punto negativo en este apartado es que la iluminación es escasa, ya que solo vamos a presenciarla en el logo de Republic of Gamers situado en el lomo del mouse. Y claro, como suena lógico, al agarrar el mouse vamos a tapar el logotipo y la iluminación va a pasar a ser nula. Y ya que hablamos de puntos negativos, podemos mencionar que no posee los clásicos botones 3 y 4 en el lateral, que esto es algo que nos dejó bastante decepcionados. Finalmente tenemos un tema con el valor de este mouse, ya que internacionalmente cuesta $35, mientras que en Argentina su valor es de 1.800 pesos. En teoría este mouse debería costar muchísimo menos, pero por un tema de logística se termina incrementando bastante, lo que hace que lo pensemos 2 veces antes de comprarlo. Hasta acá el video, si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.